This is an Audio Dice Network podcast. En un episodio anterior, ya Diego y yo te hablamos sobre el concepto de comenzar un podcast. Te dimos unas 5 o 6 reglas, tips, lo que usted quiera llamarlo en ese episodio, búsquelo para que usted sepa de lo que estamos hablando hoy, porque vamos a seguir con este tema de cómo crear un podcast, pero no hacerlo bueno, hacerlo from good, de bueno to great. Hoy nos encontramos aquí con el host de su show, Escuela del Podcast, Diego Murcia. En una sesión anterior ya habíamos hablado acerca de cómo era el tener unos primeros pasos, el tener desarrollada la idea, el poder tener un concepto de qué es lo que quiero hablar. Ahora que ya tengo el concepto, ¿qué sigue? ¿Qué es lo siguiente en lo que yo debería centrarme? El primer punto sería conseguir un micrófono decente para poder grabar, porque créeme, si ustedes consiguen desde el principio un buen micrófono, no van a tener que batallar en andar escogiendo o malgastando su dinero, sobre todo malgastando su dinero. ¿Por qué? Porque les puede pasar lo mismo que me pasó a mí. Cuando yo no conocía lo que estaba haciendo, empecé a gastar a lo tonto y ahora tengo una colección de al menos 5 micrófonos que me han costado en total unos $400. Cuando desde el principio pude haberme gastado unos $100 y haber tenido un buen micrófono que me permitiera tener un sonido nítido, claro, sin la necesidad de andar después mendigando el conocimiento de Félix para que yo pudiera tener un mejor sonido. Y lo interesante de esto es que uno cuando comienza, pues uno no sabe exactamente qué equipo uno comprarse. Uno escucha, hacemos una búsqueda en YouTube de qué equipo necesitamos en el podcast. Y créame, ahí eso es un agregador. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que todo el mundo le agrega su opinión. Usted sabe cómo es la opinión, ¿eh? Es lo mismo que todos tenemos uno de estos. Es como el ombligo. Así que si usted tiene un ombligo, usted tiene una opinión. Y esa es la realidad. Y eso es lo que pasa cuando usted va a YouTube y usted encuentra toda esta información. Y uno dice, wow, es lo que se conoce como overload de información. Y a menos que usted hable con alguien que esté haciendo esto por mucho tiempo, usted entonces es como va a encontrar el equipo perfecto para usted. Y le digo esto para usted porque es súper importante. Cuando digo para usted es que yo he visto gente que me dicen, bueno, yo tengo un Yeti y ese Yeti tiene 3 o 4 botones y tú tienes que setearlo, tienes que saber cómo manejar este Yeti. Pero si tú no tienes ninguna experiencia, vamos a alejarnos de ese Yeti. Ese Yeti cuesta unos 100, hoy en día ya está, si no me equivoco, ya va por $150. Y es mejor comprarse un Samsung o un ATR, uno de estos micrófonos que entre 75, antes se conseguían por $50, pero por la demanda, entre 75 a $100, $90. Eso es un precio bueno para un buen micrófono. Y esa es la realidad, ¿no? Cuando se viene a esto del micrófono. No hay que empezar muy caro, solamente ¡pum! Nada más quiero enfatizar en eso que estás diciendo. Ahorita, para no hacer más largo esto, les voy a dejar el link de esos micrófonos que ha mencionado Félix en la descripción del show para que ustedes puedan ir, hacer clic y verlos. Lo único que quiero enfatizar de todo esto que dijo Félix es precisamente eso. El micrófono tiene que ser un micrófono que se adapte a sus necesidades, no ustedes adaptarse al micrófono. El micrófono debe ser una herramienta que te ayude a grabar la mejor calidad de sonido posible. Y eso va a depender del lugar de donde estás grabando, por ejemplo, de si necesitas un micrófono que sea dinámico. ¿Por qué vas a utilizar un dinámico? Bueno, pues porque no hay un lugar alrededor tuyo donde hay mucho ruido. Pero si es un lugar donde a cada rato tienes mucho ruido, entonces necesitas mejor un cardioide. No, lo único que quiero es que sepan es que podemos hacer un video exclusivamente sobre la diferencia entre los diferentes micrófonos, porque es importante que usted entienda eso, especialmente una vez usted compra y le llega y lo está usando por un tiempo y alguien te dice,
ese no es el tipo de micrófono que necesitas. Exactamente. Pasamos al siguiente punto, y es que una vez que ya tienes el micrófono, vas a tener que aprender a utilizar el sistema software o decidiste usar para poder crear tus audios. ¿En qué sentido lo vas a tener que utilizar? Pues vas a tener que aprender cómo grabar en él, vas a tener que aprender cómo editar en él y vas a tener que aprender a cómo exportar los audios. Y esto es muy importante porque el mundo del formato del audio es muy amplio y de repente no solo tienes MP3, WAV o WAV, tienes OGG, tienes MP4, tienes una gran cantidad de otras terminaciones de nombres de audios, porque hay diferentes formatos que podrías terminar utilizando si te vas a dedicar a esto. Por ejemplo, yo cuando trabajo en diferentes proyectos, dependiendo de con quién estoy trabajando, así es como me mandan. No es lo mismo, por ejemplo, descargar un audio que sale desde un iPhone a descargar un audio que sale desde un Android. No es lo mismo la grabadora que utilizan los periodistas que graban exclusivamente en .wav a extraer un audio desde un vinilo, porque tenías que sacar el audio de un vinilo. Entonces, todo eso hay que aprender a dominarlo. MP3 es por hoy el estándar para subir su audio a su host. Y eso es otra de las cosas que también vas a tener que aprender a utilizar, la exportación. ¿Y por qué se utiliza el MP3? Porque es un formato que te convierte los archivos en más pequeños. ¿Por qué se prefiere utilizar el WAV a la hora de editar en lugar de un MP3? Porque los archivos WAV tienen mayor cantidad de información que se acerca lo más puro posible a cómo fue grabado el audio. Después ya lo puedes exportar y convertir a MP3. Todo eso habrá que aprenderlo. Vamos con el punto número 8. Esto se puede entender de dos formas. Vas a tener que escoger un host para poder guardar tu archivo, es decir, poder subirlo a la web, y vas a tener que conseguirte también un host para tu programa. Son dos cosas diferentes en una misma palabra. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un show de una sola persona a tener dos personas o a tener invitados y donde haya uno o dos personas. ¿Cuáles dirías tú, Félix, que son las ventajas de poder decidir qué tipo de host vas a tener en tu programa? Cuando usted va a someter o a tomar esa persona, ese hosting, esa compañía que te va a ayudar con eso, tienes que tener mucho cuidado. Y el cuidado es que cuando usted somete, hay una plataforma que se llama Anchor, que es gratis y es la que una de las más populares a nivel mundial, especialmente en Latinoamérica. Es súper popular por eso mismo, porque es gratis y te dan muchísimos beneficios. Wow, unos beneficios increíbles. Edición dentro de ahí, 1000 cosas preciosas. Pero hay dos maneras de subir tu RSS feed. Uno, ellos te lo hacen por ti automáticamente. Te lo suben a iTunes. Dos, tú lo puedes hacer manualmente. Si tú dejas que ellos te lo hagan por ti. Estamos utilizando Anchor de ejemplo. No es que sea negativo, bueno, malo, indiferente. Es que en cualquier hosting que usted le permita a ellos que ellos te suban tu RSS feed a iTunes, ahí tú tienes que tener cuidado con esa transacción. ¿Por qué? Pues iTunes Podcast Connect es tuyo. Tú tienes tu propio territorio, vamos a decir. Y si tú dejas que yo lo suba, Félix lo puede subir a través de ADN Radio, right? Lo podemos hacer a través de Audio Dice Network. ¿Y qué ocurre? Esa propiedad intelectual ahora es parte de Spotify, es parte de Anchor, es parte de Audio Dice Network. Tú quieres que esa propiedad intelectual sea tu propiedad 100%. Si uno puede salir de ahí, sí se puede cambiar, pero hay que, como dicen allá en mi barrio, donde yo nací, you have to jump some hoops. ¿Qué pasa si un día Spotify o Anchor se acaba? Y ahí era el único lugar donde tenías tus audios. Aunque la mayoría de nosotros, por lo general, siempre salvaguardamos una copia de lo que estamos trabajando y ahí tenemos discos y discos llenos de archivos que quién sabe por qué los guardamos, pero los guardamos y ahí están. Pero si en algún momento Spotify o Anchor se llegan a morir, tu material va a quedar perdido para siempre.
O si en algún momento a Spotify o a Anchor o cualquier otro servicio gratuito se le ocurre vender tu material, tú no vas a poder reclamar. ¿Por qué? Porque ellos te dan un agreement para poder hacerse cargo de utilización del material que han subido a sus plataformas a como ellos les plazca. Porque, como bien lo dice Félix en otros episodios, cuando una cosa es gratuita, no significa que usted está recibiendo las cosas gratuitas por su cara bonita. Significa que el producto es usted. Y eso, Diego, nos lleva al 9º punto, que es que si usted quiere crecer su podcast, su marca, usted debe tener su propia página. Y créame que esto es algo que se está haciendo mucho más difícil hoy en día para el podcaster, porque nuestros hosts nos están proveyendo unas páginas preciosas donde no tenemos que hacer absolutamente nada. Ellos lo crean por nosotros. ¿Por qué? ¿Tú crees que ellos van a tomar todo este trabajo de desarrollar tecnología para poder hacer esto por ti? Adivina por qué. Diego, dile por qué me abandonaste. Básicamente porque, de nuevo, el producto eres tú. Entonces, entre más ellos puedan tener algo con lo que ellos puedan comerciarte, mejor. Al final, lo que están haciendo es recolectando información para que ellos puedan vender esos espacios con posibles publicidades que te van a insertar en sus páginas, y tú no vas a poder decir ni sí o si no estás de acuerdo con que haya publicidad insertada en tu página. Y le voy a decir que eso nos va a llevar al próximo punto, el punto número 10. Hoy hemos hablado 5 puntos aquí. Va a ser el último punto que vamos a hablar hoy. Esta es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Cómo hago ese primer episodio y cómo lo subo y qué debo de subir? ¿Un episodio? O como dicen los expertos por ahí, no, crea 10 episodios y súbelos todos para que tenga más downloads. Pues todo esto es debatible. Todo esto es súper debatible. Aunque con la experiencia que yo he tenido en haciendo podcast por más de 13 años y creando podcast para otras personas, que es lo más importante, eso es lo que estamos hablando aquí. Si tú estuviese creando para ti o otra persona, entonces lo que yo he notado es porque tu podcast esté alojado y lo hayas subido a la nube, no quiere decir que esté disponible en iTunes, Google Play o Spotify. A veces hace falta que uno compruebe que ese podcast es suyo para poder someterlo y que aparezca en lugares como Google Podcast o como Apple Podcast o Apple Connects. No me acuerdo cómo se llama ahora esta cosa. Hace falta verificar que uno, efectivamente es dueño de ese material para poder hacerlo. En otras ocasiones, y ustedes lo verán cuando ya se metan más de lleno a esto, no hace falta y simplemente empiezas a ver que alojadores pajarito, como dicen en mi pueblo, empiezan a presentar tu material sin que tú lo hayas sometido, sin que nunca hayas sabido de ellos. Y de repente apareces por allá en cosas que están siendo publicadas en las Filipinas o en Asia o en no sé dónde. Eso es algo bien raro que está sucediendo, y es precisamente porque como este material es tan novedoso y todo el mundo está hablando de ello, todo el mundo quiere sacarle partido. Y nuevamente, ¿cuál es el punto de todos estos, valga la redundancia, puntos que les hemos listado? Es que ustedes tengan control sobre su material la mayor parte del tiempo. Si ustedes pueden demostrar que ese material es suyo, evitan que otra persona venga, le ponga un filtro de voz y lo presente de otra forma y diga, ese material lo hice yo, cuando en realidad es suyo. Basado en mi experiencia, mi recomendación es sencilla. Someta un episodio que le puedes llamar episodio 00 o el primer episodio introducción, donde usted explica el porqué del podcast, qué te llevó a hacer el podcast, de qué va a ser el podcast y que se lo pasen a las demás personas. Ese episodio 00 o número 1, usted lo somete y espera que su podcast esté disponible, porque se puede tardar. Pues estamos hablando del primer episodio, de eso es lo que estamos hablando aquí. Tu primer episodio. Eso se puede tardar, a veces se tarda 72 horas, a veces 48 horas, a veces un poquito más. ¿Quién sabe?
Y a veces nunca ni lo ves. Si tienes problemas con los 1400 de iTunes o algo que no fue muy bien, algo que no salió muy bien, o tienes problemas con el RSS feed, jamás lo vas a ver. Y créame que conseguir gente que te ayuden dentro de estas compañías, aunque sea pagado, no es fácil. No es fácil. Normalmente es por chat, por lo general, o email, y te contestamos entre las próximas 48 a 72 horas. Y esos son días que usted está perdiendo. Y si usted anunció que su podcast iba a estar disponible agosto 19, adivine qué, no va a estar disponible. No lo va a estar. So, someta ese primer episodio en el lowdown, en el calladito, sin mucha fanfarria, sin mucha pleito. Lo somete, ya ese está ahí. Después anuncia el lanzamiento de tu podcast. Con eso, yo voy a terminar, Diego Murcia. Así que ya yo estoy. Tú despídete y dinos a dónde tenemos que ir si es que queremos aprender a cómo hacer esto como generales. Como generales, como comandantes guerrilleros. Guerrilleros del podcast, me gustó ese. Y de hecho, así es. Yo siempre había pensado en este concepto. ¿Por qué? Porque la verdad, cuando uno empieza en esto, tiende a pensar como un sobreviviente y trata de hacer el mejor show posible con los pocos artilugios que tiene, como MacGyver. ¿Te acuerdas de MacGyver? Aunque sí, creo que en Estados Unidos le decía MacGyver. MacGyver se la inventaba del aire, se la inventaba el hombre. A ese hombre le dabas limones y él te hacía una bomba atómica con eso. Efectivamente. Así se convirtió en Jesucristo. Es mi santo, es mi santo. Diego acaba de demostrar una foto del artista conocido como MacGyver. MacGyver, sí. Anyway, pasen por la escuela del podcast.com. Ahí tenemos más información, ahí tenemos más tutoriales, tenemos más notas, tenemos productos que les pueden ayudar a subir de nivel. Edúquense con nosotros y si esta información les ha servido, les está llamando la atención o simplemente creen que alguien se podría beneficiar de ella, pues les invitamos a que nos compartan con sus amistades. Visiten también nuestra página Buy Me a Coffee para que nos inviten un café o vayan a nuestra tienda y ahí van a encontrar todos los materiales que ustedes nos ven utilizando en estos videos. Yo con eso me despido, les agradezco, ha sido un gusto. Nos vemos en la próxima. Y terminamos esto.